Muy buenas tardes o buenos días, querido sexto básico. Vamos a comenzar la clase 24, que lleva por nombre la litosfera. Recordar que nosotros clases anteriores hemos hablado acerca de la atmósfera, también hablamos de la hidrosfera, que tiene que ver con la porción de agua que tiene el planeta. Y el día de hoy vamos entonces a hablar de la litosfera. El propósito de esta clase es conocer las características de la litosfera y además comprender la importancia que tiene esta en el desarrollo de la vida y quizás proponer algunas medidas para su cuidado. Lo primero que tenemos que saber que es la litosfera. ¿Ya? La litosfera corresponde a la porción de tierra, ¿ya? A la porción de la tierra que se encuentra principalmente formada por rocas y minerales, ¿ya? Que representa casi la totalidad del planeta, ¿ya? Por lo tanto, acá nosotros podemos ver en la imagen ya las capas internas de la Tierra, donde tenemos la corteza terrestre, que esa es una de las capas de la litosfera, tenemos el manto, que es una de la segunda capa más profunda, y luego viene el núcleo, ya que es la capa más interna o el lugar más interno de la Tierra. Ahora las vamos a pasar a describir cada una de ellas. Tenemos la corteza, ya ahí donde apunta la flecha amarilla. La corteza es la capa más superficial, ya, o sea, la que está más arriba, más en la superficie. Ya se encuentra en estado sólido y se distinguen en ella dos regiones, ya. Tenemos la corteza continental y tenemos la corteza oceánica. Ya, esas son las dos capas, ya, tanto la parte del continente como la parte de el mar también es considerado entonces la corteza. Luego tenemos la segunda capa, que es la que está con la flecha la flecha verde, que es el manto. El manto, como dice ahí, es la capa intermedia que ocupa la mayor parte del interior de la Tierra, o sea, es la capa más grande o más gruesa de la Tierra. Ya está formada por material sólido, ya. Sin embargo, como dice ahí, su comportamiento es un poco plástico, similar al de un fluido. O sea, estamos hablando nosotros de el magma, ya. Se divide en manto superior y en manto inferior. ¿En qué se diferencian estos dos mantos, cierto? El superior es el que está más cercano a la corteza y el inferior es el que está más abajo, ¿cierto? Se diferencian principalmente por la temperatura en que se encuentran ambos, ¿ya? Principalmente por eso, pero tienen características similares. Y luego tenemos por último la última capa de la Tierra, la capa más interna, que es el núcleo. ¿Ya? El núcleo se divide en dos, el núcleo interno y el núcleo externo. ¿Ya? El externo, ya que es el que está más cercano al manto, está formado mayoritariamente por hierro y níquel en estado líquido. ¿Ya? Esos dos elementos, ¿ya? Hierro y níquel, pero en estado líquido. Y el interno, ¿ya? Se encuentra en estado sólido y está compuesto principalmente por hierro, pero está en estado sólido. A pesar de la temperatura que existe en la Tierra, ya se encuentra en estado sólido, ¿ya? La litosfera está compuesta por una serie de secciones conocidas como placas tectónicas, ¿ya? Y son estas placas tectónicas las que se acomodan, ¿cierto? Cada vez que hay sismos, ya son ellas las que se mueven porque se están acomodando debido a la liberación de energía que existe en el centro de la Tierra, ya, y de alguna manera esa energía se tiene que liberar al exterior y lo hace, ¿cierto? Y al momento de hacerlo, entonces estas placas tectónicas se van acomodando, entonces, y eso hace que se produzcan los temblores. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de las fuentes de recursos que nos provee la litosfera. ¿Ya? Uno de ellos es el suelo,
ya el desarrollo de la vida en el planeta se debe, ¿cierto?, a que las personas, ¿cierto?, ocupamos el suelo, ya como un recurso, ya este soporte también para plantas y animales. Este espacio, en este espacio se puede desarrollar diferentes actividades como por ejemplo la ganadería, ¿cierto? Ya la crianza de animales, también la agricultura, ¿cierto? Donde podemos cultivar diferentes tipos de verduras y hortalizas, ya donde con los cuales entonces nosotros podemos alimentarnos. Otro recurso que nos provee la litosfera es combustibles fósiles. Ya los combustibles fósiles los tiene la litosfera, ¿cierto? Se producen dentro de la Tierra, ya, y nos entrega energía química. Ya los combustibles son, por ejemplo, el carbón y el petróleo, ya, que proporciona casi el 80% de la energía que se utiliza en el mundo. Ya ustedes saben que a partir de estos combustibles fósiles nosotros podemos obtener diferentes tipos de energía, incluyendo la energía eléctrica. ¿Ya? En la litosfera se encuentra la energía también, la energía geotérmica, que tiene que ver con energía que tiene que ver con energía térmica, ¿ya? Pero que proviene entonces de la Tierra, ¿ya? La cual se concentra, como dice ahí, en el subsuelo y en lugares conocidos como reservorios geotermales. Por ejemplo, las termas, ¿ya? Y otro recurso, ya por último, el otro recurso que nos provee la litosfera son las rocas, ¿ya? Las rocas, de las rocas se pueden extraer metales importantes, ya como por ejemplo el aluminio, ya que es muy utilizado, el cobre. Ya el cobre también es uno de los metales súper importantes porque lo utilizamos en la elaboración de diferentes productos que utilizamos a diario, como por ejemplo la conexión eléctrica, ¿ya? Como por ejemplo las cañerías, ¿ya? Entonces súper importante también los que nos proveen las rocas en la litosfera. Por lo tanto, ya llegando al final de esta clase, tenemos la actividad. Ya para esta actividad de la clase número 24 van a contestar las siguientes preguntas en su cuaderno. Ya recuerden que tienen que escribir preguntas y respuestas. La primera de ellas dice, ¿en qué utiliza el ser humano el carbón y el petróleo? ¿Por qué se consideran recursos no renovables? Nosotros ya conocemos a lo que se refiere con recursos no renovables, entonces nos tienen que explicar por qué se consideran entonces estas dos sustancias recursos no renovables. La segunda de ellas dice, ¿qué otros metales se obtienen de la litosfera? Ya aparte del cobre y el aluminio que les mencioné anteriormente, ¿qué otros metales y en qué se utilizan? Y por último, dice lo siguiente, imagina que en el lugar donde vives desapareciera gran parte, ¿cierto? Un gran porcentaje del suelo donde crecen plantas, pastizales y bosques. ¿De qué modo se verían afectadas las cadenas alimentarias? Ya nosotros ya conocemos las cadenas alimentarias o cómo se conforman las cadenas tróficas también que se les llama, ¿ya? Y además tienen que justificar su respuesta. Y eso sería todo. Un abrazo a cada uno de ustedes. Que estén muy bien.